Renuévame, Señor, como prometiste. Tu voz me sostendrá, mi corazón te oirá. Con tu presencia el velo abriste, Jesús llegó. Tú soplaste aliento de vida, deseamos más, deseamos más presencia, desata tu presencia, deseamos tu presencia. No volveré atrás, tu gloria inunda mi ser. Muestra tu poder, mis ojos en ti están. Con tu presencia el velo abriste, Jesús llegó. Tú soplaste aliento de vida, deseamos más, desata tu presencia, deseamos más presencia, desata tu presencia, deseamos presencia. Hay fuego ardiendo en mi interior, un cántico de liberación. Inúndame, llena mi corazón. Tu voz me llama, me avivas con tu amor. Desata tu presencia, deseamos más presencia. Desata tu presencia, deseamos más presencia. Desata tu presencia hoy. Desata tu presencia. Nada me separará, aun si trato de escapar.
Tu amor siempre es fiel. Perfecto sé que no soy, pero nueva esta oportunidad. Tu amor siempre es fiel. Tú permaneces por siempre. Tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad yo no tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. El viento es fuerte, profundo el mar, pero yo sé que solo no estaré. Tu amor siempre es fiel. Profundo el abismo está. Nunca pensé que alcanzaría a cruzar. Tu amor siempre es fiel. Tú permaneces por siempre. Tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad yo no tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. Tu amor siempre es fiel. Haces todas las cosas para mi bien. 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 Tú permaneces por siempre. Tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad yo no tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. Tu amor siempre es fiel. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito.
fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré, Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas nunca. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste alas de águila. Levanta tus manos al cielo. Recibe la lluvia que viene de lo alto. Puedo oír el viento sopla. Puedo ver la nube formándose otra vez. Bajo mis pies la tierra clama que vuelva a llover. Corazones despertar, huesos secos vuelven a escuchar tu voz. Bajo mis pies la tierra tierna ha empezado a llover. Ha empezado a llover. Espíritu Santo, tu lluvia cayendo está. Espíritu Santo,
lluvia cayendo. Espíritu Santo, la sequía terminó. Espíritu Santo, lluvia cayendo está. Espíritu Santo, la sequía terminó. Espíritu Santo, lluvia cayendo está. Espíritu Santo, la sequía terminó. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lluvia cayendo está. Espíritu Santo, la sequía terminó. La tierra se llena del conocimiento de tu gloria, Dios. La tierra se llena del conocimiento de tu gloria, Dios. La tierra se llena del conocimiento de tu gloria, Dios. Lo siento en mis huesos, estás aquí. A punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos de mi área. Lo siento en mis huesos, estás aquí. A punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Que venga hoy tu lluvia de amor. Y venga hoy tu gloria inundándonos. Estamos fijos en conocer tu gran bondad y de tu gloria, y nos transforma poder ver la hermosura de tu presencia. Puedo verlo ya, tu reino está. Puedo verlo ya, el cielo viene. Dijiste al pedir, recibirán. Por eso te pedimos, queremos más. Que venga hoy tu lluvia de amor. Que venga hoy tu fuerza.
por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Encontré el más inmenso amor por mí, tu vida entregaste en el gran sacrificio. Majestad, majestad, tu gracia me encontró tal cual soy. No era nada y tú me diste valor. Aquí estoy. Pido por favor que me das. Tu perdón me hace perdonar. Aquí estoy. Sé que tu deseo soy. Santo por gloria y poder. Encontré el más inmenso amor por mí, tu vida entregaste en el gran sacrificio. Vamos a decirle,
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón, Señor, por todo pecado, por toda indiferencia, Señor, en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Solo tú conoces nuestro corazón, Señor. Conoces nuestra condición, Dios. Que realmente tu Espíritu, Señor, esté revelando todo, Señor, en nuestras vidas, Padre. Oh, Señor. No queremos solo hacerlo de boca para afuera, Señor, sino de lo que nazca en lo profundo de nuestros corazones, Señor. Tú eres el Espíritu de verdad, Señor, que guía toda verdad, Señor. Muéstranos, Señor. Háblanos, Señor. ¿Cómo estamos, Señor? ¿Cómo estamos cada uno, Señor? A ti no te podemos engañar, Señor. Entre nosotros podemos mentirnos, Señor, podemos actuar, pero delante de ti estamos desnudos, Señor. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestros pensamientos, Señor. Aún, Señor, conoces la palabra antes que la pronunciemos. Gracias te damos, Señor. Gracias por este día, Padre. Oh, Señor. Muchas veces creemos que como si fuera un switch nosotros podemos prender y decirle a tu espíritu que se mueva, Señor Dios. Por favor, quebrántanos, Señor. Tú te derramas, Señor, en un pueblo que está quebrantado, Señor, que está necesitado, que reconoce su condición, Señor. Por favor, Señor. Enséñanos, Señor. Oímos una y otra vez, Señor, pero Dios, no aprendemos. Somos tercos, somos duros, Señor. Por favor, Señor. No queremos, Señor, no queremos engañarnos a nosotros mismos, Señor. Háblanos, Dios, háblanos, o perecemos, Señor. Háblanos, Señor. Quita toda dureza de corazón, quita, Señor, toda cera de nuestros oídos, Dios, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, quebranta toda alma exaltada, Señor. Quebranta, Dios, que fluya la vida en nosotros, Señor. La verdadera vida que viene de ti, Señor. Que viene solo de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por este día. Que tu Espíritu Santo esté hablando, Señor. Que esté hablando a nuestros espíritus, Señor. A nuestra alma, Señor. Padre Dios, tu palabra dice que, oh Señor, que nunca va a volver vacía tu palabra, Señor, sino que va a producir frutos, Señor, y fruto agradable, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tomaremos asiento, por favor. Gracias, Padre. Hemos estado viendo todo este último tiempo acerca de Isaías 5. Todos los hay que ha estado pronunciando son 6. Hay de esto, hay del otro, hay del otro. Ahora estamos en el 5. Faltaría uno más y luego ya el veredicto. Y a ver, veamos. Dice, bueno, primero vimos qué más puedo hacer por mi viña. Luego hemos entrado en los hay. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra.
Luego, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Luego vamos a... Hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad, que la anterior semana, y el pecado con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Y ahora nos toca el penúltimo ay, el 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que lo malo dicen bueno. ¿Perdón? Isaías 5:20. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Eso lo vemos en nuestros días. Es tan común eso. Es tan común en el mundo donde vivimos, de todo lo que está pasando. No es nada nuevo. Es como si se estuviera repitiendo lo que pasó en Isaías, lo que pasó antes del diluvio. Vemos la historia bíblica y desde que los hombres cayeron y desobedecieron a Dios, los hombres y las mujeres siempre han sido pecadores. Siempre. Ahora no es que sea algo nuevo, pero ¿saben qué? Hay épocas en que el pecado alcanza el tope, el máximo, alcanza su clímax, como decimos. Es como que Dios quitando su restricción y el hombre como desenfrenado está pecando, como estamos viendo en estos tiempos, con la cuestión de la violencia, del crimen, del homosexualismo, y de eso vamos a hablar también hoy. Pero es como viendo se me contaban, yo ni he visto esa entrada del gran poder, dos homosexuales dice que dirigían el grupo de la entrada del gran poder y casi desnudos y habían sido pareja y que se van a casar y que es algo desvergonzado ahora todo eso. Y a nosotros como que lo vemos ya en cierto sentido como algo normal. Ya como que se ha destapado todo ya. Y aquí en nuestros tiempos estamos viviendo igual el clímax del pecado. Veamos todos estos ahí, veamos todo lo que hemos compartido. Es como si se repitiera todo eso, cada cierto tiempo, cada cierta generación. Es duro decirlo, pero es la verdad. No podemos ocultarlo. Los hombres desde que Adán y Eva cayeron y luego sus descendientes, siempre han sido pecadores. El hombre y la mujer siempre ha sido pecador. En todas las épocas y en todas las generaciones. Pero como decíamos, pero hay épocas en que son excepcionalmente pecadores los hombres y las mujeres. Vemos épocas en que los israelitas, a pesar de no vivir vidas perfectas, pero eran relativamente buenos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con su restricción. Él contenía el pecado. Pero hay épocas que Dios quita la restricción y pecan así desaforadamente. Como decíamos en la anterior prédica, pecan con coyundas, como con coyundas de carreta, como con cuerdas, atraen el pecado como con cuerdas de vanidad. Hay épocas en el que
en el que el pecado parece alcanzar un clímax, el tope, lo máximo. Y ese clima de pecado, ese ambiente de pecado que alcanza el tope, va seguido de una catástrofe. Siempre. ¿Por qué creen que la pandemia le echamos la culpa a los chinos? ¿Dios o los chinos están por encima de Dios? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué pasa lo que pasa? Siempre, y vemos a través de la historia las cosas. Cuando los hombres pecaron y alcanzó un clímax, vino el diluvio. Luego, otra cosa. Luego, otra cosa. En ciertas épocas. Y ahora estamos viviendo tiempos similares. Pero los pastores, las iglesias están distraídos en otra cosa. Y es uno así como Juan el Bautista, a veces, voz que clama en el desierto. Podemos ver, eso no se necesita un ser o ser un súper espiritual para darse cuenta de lo que estamos viviendo ahora. Siempre después del tope del pecado viene la catástrofe, viene el juicio. Cuando Adán y Eva pecó y luego, ¿quién siguió? Caín, el hijo de Adán y Eva. Y luego empezaron a pecar y fue aumentando y aumentando y aumentando el pecado de todos los descendientes de Caín y de Adán. Siguieron el mismo camino de Caín y así el pecado comenzó a aumentar. Pero llegó un punto en que el pecado era tan terrible que Dios se dirigió a la raza humana y diciéndoles: no va a contender mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis 6:3. Caín empezó descendientes y más y más y más y más, siguiendo el mismo camino y aumentando el pecado, hasta que les dijo: ya, basta, no va a contender. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, cuando Dios les dice ¿qué hace Dios? Levanta un hombre llamado Noé. ¿Para qué? Para que advierta al género humano de que si no se arrepentía, él iba a traer una catástrofe, iba a destruir su mundo. ¿Y se arrepintieron? ¿Cuánto tiempo estuvo Noé predicando, hablándoles, advirtiéndoles? Dios hablando a través de él. ¿Siguieron en lo mismo? ¿Creían que Noé era un loco? ¿Que va a traer un diluvio? Sí, ni llovía en ese entonces. Y esa generación de la época de Noé, después de Caín y toda su descendencia, fue una en la que el género humano pecó con todas sus fuerzas, como con coyundas de carreta, atraían el pecado con cuerdas de vanidad, pecaban desvergonzadamente. Y entonces, después de eso, como no hicieron caso, llegó la catástrofe del diluvio. Y con eso terminó. Cualquiera diría, bueno, una nueva generación se va a levantar, que no peque, que va a hacer las cosas bien, que tema a Dios. Y siguieron lo mismo. El hombre siguió pecando, siguió en su misma contaminación.
¿Qué viene después de eso? La Torre de Babel. El hombre rechazando a Dios. No necesitaba a Dios. Ellos querían salvarse por sí mismos, llegar al cielo a través de sus propios esfuerzos. Construyen la Torre de Babel. Y allí el pecado alcanzó otra vez nuevos niveles. Dios descendió y ¿qué hizo? Confundió su lenguaje. ¿Se acuerdan? Todos hablaban el mismo idioma en ese entonces. Confunde el lenguaje y ahí fueron... Y Dios destruye la torre que ellos estaban intentando levantar para llegar al cielo, y lo que los volvió a llevar a una situación desastrosa. Y cualquiera diría, ya con eso se acabó. No. Vemos en el tiempo de Isaías, lo que estamos compartiendo ahora, vemos a Judá pecando de la forma que nos dice Isaías. Ay de esto, ay del otro, ay del otro. ¿Qué más puedo hacer por la raza humana? Los he hecho a mi imagen y semejanza. ¿Qué más puedo hacer por mi viña? Y nuevamente llega la catástrofe. Se levantan los caldeos y los babilonios que saquearon la ciudad de Jerusalén, no dejan piedra. Y se llevaron cautivos a la mayor parte de los judíos hasta la tierra de Babilonia. ¿Se acuerdan? 70 años estuvieron de esclavos en Babilonia. Viene catástrofe tras catástrofe. Cualquiera diría que con eso termina. No. Vemos lo mismo en los tiempos del Señor Jesús cuando vino a la tierra. Los judíos volvieron a pecar de manera excepcional. A pesar de las advertencias de Juan el Bautista, a pesar de las advertencias del Señor Jesús, a pesar de las advertencias de los discípulos del Señor, no quisieron escuchar. Siguieron pecando con cuerdas de vanidad y con coyundas de carreta. Y el pecado alcanzó el clímax. Pero esto era en el año 33 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, ¿qué pasó? El ejército romano rodeó la ciudad de Jerusalén, la conquistó y la saqueó sin dejar piedra sobre piedra. Y toda la nación de Israel fue dispersada entre las naciones del mundo. Miren, esto es un principio ya. ¿Y qué nos enseña ese principio? Nos enseña que si bien los hombres y las mujeres son siempre pecadores, hay épocas en las que el pecado se desata y las personas pecan de forma extrema, de forma excepcional, lo que lleva a un periodo de horror. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Cualquiera diría, pero la Biblia no dice nada de esto. La Biblia nos enseña, nos dice de que cuando el pecado llega a su tope, es porque Dios retira su poder de contención y permite que los seres humanos se exacerben en su iniquidad, visitándolos entonces con el castigo en la forma de algún terrible desastre. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más puedo hacer? Dice Dios. Y no es bonito predicar sobre esto. Es mejor predicar sobre, hay cosas que les encante a nuestras almas. No es bonito. Pero Dios nos manda eso. Es su palabra y su palabra no cambia. ¿Qué tiene que pasar?
¿Qué tiene que mandar? Creemos que ya no hay pandemia. ¿De qué hablan? Del COVID. ¿Qué tal si aparece otra cosa? Tenemos que esperar algo. Pero ¿sabes qué? Lo bueno es que Dios siempre, siempre, siempre advierte primero. Siempre advierte a las personas. Miren esto, miren el otro, como lo hizo antes del diluvio, lo hizo en la época de Isaías, como lo hizo el Señor Jesús, Juan el Bautista, los discípulos. Igual ahora el Señor está advirtiendo. Dios siempre envía a sus predicadores, siempre envía a sus profetas para advertir al pueblo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay. Qué grave. El pecado siempre es pecado. Pero ¿saben qué? Existen diferentes grados de pecado. ¿Qué? El pecado venial, no, eso es de los católicos. No es eso. Pero existen grados de pecado. ¿Cómo es eso? A veces, escuchen, a veces los hombres y las mujeres pecan y se avergüenzan de ello. Pero hay ocasiones en que las personas ya no sienten vergüenza. Pecan abiertamente. Pecan desvergonzadamente, se jactan de sus pecados, están orgullosas de sus pecados. Y cuando uno les habla del Señor, se burlan de uno. No, que me voy al infierno, allá la vida es súper, es como una discoteca. Estás en la burla. Yo quiero irme al infierno, te dicen. Desvergonzadamente. ¿Y saben qué? Cuando la persona no se avergüenza de su pecado, se jacta, es más, se siente orgullosa de su pecado, esa es la naturaleza pervertida. Y ser un pervertido es peor que ser un amoral. Ser amoral es negativo, pero estos han superado la moralidad y hacen de lo bueno malo y de lo malo bueno. Hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. Y de lo amargo dulce y de lo dulce amargo. Y ese era el estado de las personas que vivían en Jerusalén en el tiempo de Isaías. Cuando Isaías se dirigió a ellas. Y les dijo que si no se arrepentían, su único destino sería el desastre, la catástrofe. ¿Y no es igualmente cierto en la actualidad? Muchas veces nosotros vivimos un tipo de vida aquí en la iglesia y otra afuera. ¿Cómo es eso? ¿Somos cristianos o no somos? ¿Qué testimonio damos afuera? Por quedar bien con los impíos, nosotros participamos de eso. ¿Les parece bien? Eso es ser un desvergonzado. Ay de lo que lo malo llaman bueno. Y Dios en su misericordia le dice al pueblo, arrepiéntanse a través de Isaías, arrepiéntanse, miren esto, en esto están fallando, hay de esto, hay del otro, hay del otro. Y cuando Dios dice hay, es hay. Tenemos que esperar de que pase algo y ya cuando viene la catástrofe ya no hay vuelta atrás.
Cuando viene la pandemia ya no hay vuelta atrás. Y ahora podemos decir, pero si ya no hay nada. Nos hemos librado. Si actuamos de esa manera, somos necios. ¿Acaso no estamos viviendo lo mismo como vivió Isaías en los tiempos de Isaías, el pueblo de Israel como vivía? ¿Acaso no es una de las características de estos años lo que nos ha tocado vivir? A ver, vean todo vean en la calle, vean en todo cómo estamos viviendo en estos tiempos. ¿Hacen caso a Dios? ¿Se arrepienten? ¿No se burlan? ¿No pecan desvergonzadamente? Muchos hemos visto películas y hemos leído en los periódicos de que hoy existe la tendencia a solidarizarse más con los criminales que con las víctimas. Pobrecitos. Vi una película, creo que Tarde de Perros, algo así es, o Día de Perros. Asaltaron un banco unos criminales y el público afuera estaba fuera del banco, bueno, y rodean, la policía rodea a los criminales. Y afuera todo el público aplaudía a los criminales, querían como que pobrecitos. En todo, en todo. Se solidarizan más con los criminales que con las víctimas. Qué pena dan esos pobres criminales. Lo mismo se puede decir de los pervertidos. Pobrecitos. Pobrecitos. Pobrecitos los homosexuales. Pero ¿saben qué? Hemos llegado a un momento en que si uno no es un pervertido, es ser anormal. Es ser un anormal. Se glorifica ahora lo pervertido. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y de lo bueno dicen malo. Y eso es exactamente lo que está pasando hoy en día. Pero ¿saben qué? La Biblia no se queda callada sobre esto. Según de Timoteo 3:3, por favor. ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? Según de Timoteo 3:3. Sin afecto, esto es clave, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo. Sin afecto natural, ¿qué significa eso? Como Dios ha hecho al hombre y a la mujer. Los homosexuales dicen, pero ¿cuál es el problema? ¿De qué afecto natural hablas? Veamos otra. Romanos 1:26 al 29. ¿Qué dice? Romanos 1:26 al 29. Por esto Dios los entregó porque rechazaron. Dios les dijo, no hagan esto, esto es perversión, esto no es lo natural, esto no es como yo los he creado. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y saben qué? Hay unos que se las dan de mujeriegos y gracias a Dios que Dios me ha librado de eso. ¿Saben qué? Esos que se las dan de mujeriegos terminan de homosexuales porque ya no les satisface ya tener la relación con la mujer. Fíjense en las películas, fíjense en los periodos, terminan de homosexuales. Porque ya no les satisface, no satisface el pecado nunca. Vimos en YouTube, creo, un programa de ese pastor que tiene es un pastor, uno de barbita, que estaba con los homosexuales, que lo veíamos. ¿Qué es él? Bueno, y la cosa es que era un debate. Y el pastor empieza a explicar la palabra, con la palabra de Dios. Y el otro decía, pero ¿cuál es el problema? No hay diferencia entre el hombre y la mujer. Y él decía, no, la palabra dice esto. Y así, pero tenía 100,000 argumentos el homosexual, el representante de los homosexuales. Y es lo mismo, aquí es como, eso es la pregunta que tiene. Y dicen, ¿a qué te refieres cuando hablas de lo natural, de lo normal? ¿A qué te refieres? En realidad estás hablando de lo que es natural para ti. Pero si otro hombre es distinto, no es natural para él. En última instancia, no hay diferencia entre sexos y no existe tal cosa como lo natural. Eso argumentan ellos. Y así este comportamiento se justifica cuestionando la diferencia como Dios ha hecho al hombre y a la mujer y del deseo natural que tiene una mujer de un hombre y un hombre de una mujer. Cuestionan todo. Sin base bíblica, una estupidez, pero bueno. Ustedes dicen que puede ser natural que un hombre desee a un hombre y que una mujer desee a una mujer. ¿Saben por qué todo esto? Porque todos los patrones han desaparecido. Porque la categoría de lo natural ya no se acepta, de cómo Dios ha hecho al hombre y a la mujer. ¿Y por qué en general los homosexuales terminan suicidándose? ¿Por qué? Si todo es tan normal, tan natural en ellos. Es natural para ellos eso. Ya no existe principios, no existen patrones, según la Biblia. Es más, todavía llegan al extremo de decir que no existe tal cosa como el pecado. No existe delito tampoco. Hemos visto en la televisión, hemos visto también en los tribunales, se presentan alegatos de responsabilidad atenuada. ¿Has escuchado eso de responsabilidad atenuada alguna vez? Bueno, hemos visto en los tribunales en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Dice, se presenta, bueno, hay un juicio por cierto delito, por cierta cosa, y lo meten preso, pero salen a defender personas. Y dice que se presenta un médico ante el tribunal y dice, este hombre ha hecho esto, ha cometido esto, digamos, ha hecho esta acción ha tenido este hombre. Pero yo estoy aquí como médico para decir que no podía evitar hacerlo por ser como es, a consecuencia de su constitución física y biológica, es tal que no puede evitarlo. Entonces, por lo tanto, no solo no hay pecado, sino
que tampoco hay delito. Todo esto es una cuestión de tratamiento médico. ¿Y qué es todo esto? La justificación de la maldad. Luego, otro argumento. Está lo de poner el amor en contraposición a la castidad. ¿Cuál es el problema de que un hombre ame a otro hombre o una mujer ame a otra mujer? Lo único que interesa es el amor. La castidad no importa, la pureza no importa. El amor es lo que importa. La castidad se encuentra en segundo plano. Mientras haya amor, no importa si el hombre ama a un hombre o a una mujer sexualmente. No deberíamos hablar en términos de moralidad y castidad. Nada importa, solo el amor, dicen. ¿Y saben qué? Y es así como vivimos. En medio de la confusión, en medio de la promiscuidad, en medio de las perversiones hoy en día, ¿o no? Hay de lo que lo bueno dicen malo. ¿Y saben qué? Tienen una nueva moralidad. Han sacado una nueva moralidad, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero ¿saben qué? Lo primero que nos dice la Biblia sobre esta nueva moralidad es que no tiene nada de nuevo. Igualito en los tiempos antiguos buscaban excusas, tenían sus propios argumentos, todas las personas, todos los degenerados. Esa nueva moralidad es tan vieja como el periodo anterior del diluvio. Es tan vieja como Sodoma y Gomorra. ¿De dónde vienen los sodomitas? De ahí, de Sodoma y Gomorra. Es duro hablar esto, pero debemos hablar. Y nosotros decimos, pero ¿cómo el pastor va a hablar así? Si en la escuela les enseñan sobre sexo a los niños. Y ni siquiera algo bíblico. Una nueva moralidad es tan vieja, esa nueva moralidad, como el pecado. Y la Biblia lo sabe todo al respecto. ¿Ustedes creen que es algo extraordinario lo que está pasando hoy en día? La forma en que está viviendo el género humano no tiene nada de extraordinario. No tiene nada de extraordinario. Porque la Biblia habla de eso. Miren, los hombres supuestamente han adelantado tanto, tanta educación, tantos descubrimientos científicos, tanta sofisticación. ¿Cómo está el hombre hoy? ¿Cómo vive el hombre hoy? ¿Buscan de Dios? ¿Por qué las personas viven como viven? ¿Saben por qué? Porque así va a ser hasta que llegue el final. Así como fue en los días de Noé, será con los días de Lot y será antes de la venida del Hijo de Dios. No va a cambiar, va a ir peor y peor. Dice la palabra. Lucas 17, del 26 al 30. Lucas 17, 26, es la palabra de Dios, no es un invento del pastor. Como fue en los días de Noé, antes del diluvio, así también será en los días del Hijo del Hombre, 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot,
comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. 30. Así será, mira, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste y vendrá como ladrón en la noche, dice. Pero está advirtiendo Dios. Esa es la bendición. Pero el hombre no quiere escuchar. Vemos que la nueva moralidad no es más que la vieja moralidad. ¿Por qué las personas se comportan de esa manera? ¿Por qué sufrimos este azote en los días que estamos viviendo? ¿Por qué afrontamos ese horror a diario? No nos gusta escuchar, pero es la verdad. ¿Saben qué? Aquí tenemos las respuestas bíblicas. ¿Qué dice la palabra sobre el comportamiento del género humano? ¿Por qué las personas pecan con coyundas de carreta y con cuerdas, atraen el pecado con cuerdas de vanidad? ¿Por qué? Mira, ¿qué dice la Biblia? La principal explicación es que el pecado nunca, escucha, el pecado nunca puede satisfacer. Aparenta hacerlo. Dice una sola vez, esta es la última. Pero nunca nos quedamos en una vez. El pecado nunca satisface a las personas, por lo que se aburren con sus pecados habituales. Una persona que peca ya y dice una vez, otra vez, pero llega un momento que se aburre y tiene que descubrir nuevos pecados. Porque no satisface, no llena. Se inventan otros pecados. Y por eso se desvían y se pervierten. Los que empezaron supuestamente de una forma muy sutil, de una forma... Ay, no creo que sea tan grave, ya va a ser ahí algo sencillo y ya pum, lo dejo. No. Y se van inventando cosas nuevas. Como dice, el pecado se va perfeccionando. ¿Y por qué viene la perversión? Es una prueba de la incapacidad del pecado para satisfacer. El pecado siempre empuja a las personas a un poco más lejos. Como decía la pastora del pastor Dillon, el pecado te lleva más allá de lo que tú pensabas ir. Te tiene atrapado más del tiempo que tú pensabas estar ahí. Y los hombres y las mujeres que están perdidos es porque no se conocen a sí mismos, no saben que son seres creados a imagen de Dios. Esas personas no saben cómo utilizar su mente, su cerebro. Viven como animales, de acuerdo a sus propios instintos. No se dan cuenta de que Dios no los ha creado animales. Son distintos a los animales, pero se comportan como animales. Y esta es una terrible demostración de lo que quiere decir la Biblia cuando habla del poder del pecado. ¿Se acuerdan? Es tan poderoso el pecado. El pecado se adueña de las personas, las tiraniza. Y solo Dios puede salvarnos de eso. Qué maligno es el pecado. Y si dejamos que el pecado se desarrolle, vamos a ver a dónde nos lleva. Nos va a llevar no solo al pecado acompañado de vergüenza, sino al pecado sin vergüenza. Y es ahí donde la luz se convierte en tinieblas y las tinieblas en luz. Lo amargo se convierte en dulce y lo dulce en amargo.
y de todas las consecuencias que se derivan del pecado. El mundo en que vivimos es un ejemplo del verdadero problema de los seres humanos. ¿Y cuál es el problema de todo esto? ¿De dónde viene todo esto? Esto del pecado. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene todo el pecado? Del corazón. Del corazón. El problema de los seres humanos está en el corazón. Juan 3:19, por favor. Juan 3:19. Y esta es la condenación que la luz, ¿quién era la luz? ¿Quién es la luz? Cristo. Vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El problema es el corazón. Es tener un corazón maligno. ¿Y a dónde conduce todo esto? ¿A dónde conduce el tener un corazón maligno? Empezó con Caín y su descendencia. ¿Y a dónde conduce todo esto? Al diluvio. Luego, a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Luego, al saqueo de Jerusalén y la cautividad de los hijos de Israel en Babilonia. Conduce al año 70 después de Cristo y a la dispersión de los judíos entre las naciones. Siempre Dios lo ha hecho así y siempre Dios lo va a hacer hasta que termine la historia. Veamos la historia secular. ¿Por qué cayó Roma? Por corrupción, por degeneración. Sus ciudadanos se volvieron inmorales y pervertidos. Y esa ha sido la causa de la decadencia y caída de la mayor parte de los imperios, de los grandes imperios. Es como estábamos viendo una prédica de David Wilkerson, llorando, clamando, por favor, arrepiéntanse que viene el juicio sobre esta nación, sobre Estados Unidos. Una nación que fue bendecida por Dios. Y ahora miren cómo viven, llorando. Y así otros profetas también hablando. Y buscan de Dios, buscan al hombre, su confianza en el hombre. Lucas 17, 26 y 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. No pasa nada, es normal, siempre ha pasado eso. Dios nos va a librar. Así es como vivían antes de la llegada del juicio final. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, compraban y vendían. Lo hicieron antes del diluvio, lo hicieron antes de la destrucción de Sodoma y volverán a hacerlo hasta que llegue el fin. Es un hecho, es la palabra de Dios. Pero lo bueno es que Dios sigue estando en el cielo. Sigue siendo todopoderoso y sigue siendo el juez de toda la humanidad. Dios sigue adelante con su plan de dar fin a la historia y lo hará por medio del juicio.
y la destrucción eterna de todo lo malo y lo equivocado. ¿Y qué va a hacer del diablo? El que incita todo eso. Y todos los que le pertenecen a él van a ser echados en el lago de fuego para siempre. Veamos, por favor, 2 Timoteo 3 del 1 al 5. 2 Timoteo 3 del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿qué es de los tiempos, los últimos días? Los tiempos que estamos viviendo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo. 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 5. Que tendrán, escucha, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. En otra versión dice, aléjate de ellos. Estas son las condiciones que siempre han presagiado la calamidad del desastre, el sufrimiento y la aflicción. Todo esto es lo que está pasando. ¿Sí? Bueno, y la cosa es, ¿queda alguna esperanza para el género humano? ¿Hay algún mensaje para el mundo como está hoy en día, en su estado actual? 1 Corintios 6, 9 y 10, por favor. No, perdón. Primero Gálatas 6, 7. Y luego 1 Corintios 6, 9 y 10. Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Es Dios. No podemos burlarnos de Dios, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 1 Corintios 6, 9 y 10, por favor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Wow. Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y no hay ninguna tiniebla en él. Hay mucha gente, si tú le dices, ¿quieres ir al cielo? Todos quieren ir al cielo. Pero ¿sabes qué? No tienen idea que en el cielo no hay impureza. Todo lo que rodea a Dios es puro, limpio, amable, verdadero. Y los hombres y las mujeres que se encuentren en impureza no heredarán el reino de Dios. Como decíamos, el problema son en los corazones de las personas. ¿Y se puede hacer algo por ellos? ¿Ellos pueden hacer algo? ¿Pueden solucionar su problema? ¿Pueden cambiarse? ¿Pueden mejorarse? Ellos mismos no pueden hacerlo, porque no se puede cambiar el propio corazón. No podemos cambiar nuestro propio corazón.
Jeremías 13:23, por favor. Así como querer cambiar a un negrito en Choco es imposible. O querer cambiar a un leopardo que sea sin manchas, digamos. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Imposible. ¿Cuántos se han levantado, cuántos gobiernos, cuántas organizaciones, la ONU, se levantan para tratar de cambiar a las personas, para tratar de mejorar? Inútil, inútil. No, solo Dios puede hacerlo. Solo Dios, no hay más. Nosotros no podemos cambiarnos. ¿Cuántas veces ha dicho yo? No voy a hacer esto, estoy haciendo sufrir a mi familia, no voy a hacer el otro, no quiero hacerle daño a mis hermanos. Imposible. Cuando decimos, Señor, solo tú puedes cambiarme, solo tú puedes hacer. El hombre es incapaz. No podemos otorgarnos un corazón nuevo. No podemos renovar nuestra naturaleza. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que en el mensaje de toda la Biblia es que Dios sí puede. Dios sí puede. Juan 3:3. Juan 3:3, por favor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando nacemos de nuevo, se nos da un nuevo corazón que busca lo de Dios, que ama lo de Dios, que anhela lo de Dios. Lo que los hombres y las mujeres, pecadores, desvergonzados, necesitan es un corazón nuevo, una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza que ame la luz y aborrezca las tinieblas. Necesitan una nueva naturaleza que disfrute de lo que es dulce y no de lo amargo. Una nueva naturaleza que desee amar el bien y aborrecer el mal. Lucas 6:45. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Es el corazón lo que lleva a pecar. Es ahí donde está todo el problema del género humano. Es por eso que el hombre necesita un nuevo corazón, una nueva forma de ver las cosas. Necesita un nuevo deseo. ¿Y cómo se puede tener eso? Salmo 51:10, por favor. Salmo 51:10. Es la única manera que se puede tener. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La única manera. Solo Él puede dar un corazón nuevo, una nueva naturaleza, nuevos deseos. Aquí en este salmo David dijo eso después de haber asesinado, después de cometer adulterio con Betsabé. Y él reconoció que era impuro, reconoció que estaba sucio. A ver, veamos Salmo 51:6 y 7. Salmo 51:6 y 7. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Podemos ocultarle algo a Dios? ¿Podemos fingir delante de Dios? ¿Podemos actuar delante de Dios?
he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El 7. Purifícame con hisopo. Eso habla de la sangre de Cristo. Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es por eso que hablamos la palabra de Dios. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Romanos 1:16, por favor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando nosotros oímos hablar de los corintios, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y los vemos amados a los hermanos, pero ¿saben qué? Cuando empezó a predicar Pablo, dice que eran la tuti de pecadores esto. Era como si predicaran las cloacas del pecado. En medio de la vileza, de la maldad, estuvo predicando en Corinto. ¿Y saben qué? A través de la prédica, el poder de Dios se derramó en la vida de los hombres y las mujeres de Corinto. Y mira lo que dice después, ya al principio era un asco, eran desvergonzados, eran lo peor los de Corinto. Pero mira lo que dice después, 1 Corintios 6:11, ¿qué dice? 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Lavados con qué? Con la sangre de Cristo. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así es Dios. Así es cuando Dios concede un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva forma de pensar, una nueva forma de hablar, una nueva forma de actuar. Ya habéis sido lavados. ¿Qué de tu condición? Ya puedes decir, ya he sido lavado, ya he sido santificado, ya he sido justificado en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Puedes decir eso? ¿Le crees a Él? ¿O te condena todavía tu pecado? Solamente creer en la obra de Cristo. Esto no es para condenación. Esto es Dios hablándonos, y si no estamos en esa condición, gloria a Dios. Estamos lavados, estamos santificados, pero podemos orar, ver la condición del mundo, interceder, ponernos en la brecha. Hay tanta iniquidad, tanta maldad que vemos. Y Él nos manda. Podemos engañarnos a nosotros mismos y querer tapar el sol con un dedo, no. Vemos la condición del mundo, como estamos viviendo ahora. La situación no va a mejorar. Pero Dios nos manda a hablar, nos manda a orar, nos manda a interceder. Estén atentos, estén prevenidos. Como las vírgenes prudentes. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor, cuán difícil es hablar esto, Señor. No es fácil, Señor. Pero
tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a mis hermanos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Dios. Que nunca, Señor, nunca negociemos con tu palabra, Señor. No importa el costo, no importa el precio, Señor. Que todo sea para agradarte a ti, Señor. Y si uno, Señor, se salva, Señor, de los que tú pones en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, vale la pena, Señor. Vale la pena, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sigue hablando, Señora, a la vida de mis hermanos, Señor. Todos tenemos familiares, todos tenemos personas, Señor, que tú pones en nuestro corazón. Carga, Señor. Por favor, Señor. Que sea, Señor, llevar la luz a sus vidas, Padre. Salvación, Señor. Como dice tu palabra, el Evangelio es poder de Dios para salvación, para aquellos que creen, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado un nuevo corazón, Señor. Un corazón para creer, para obedecerte, para amarte, para buscar lo que es bueno, Señor. Para no llamar a lo malo bueno, Señor, ni a lo bueno malo, Señor. Que amemos lo que tú amas y odiemos lo que tú odias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga. Que decidieron que estuvieras aquí. Él te llamó, te seleccionó, te miró, te dio por profeta a las naciones. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas.